Hola muchachos. Ahora nosotros vamos a tener la segunda clase, esta vez enfocada en algo que ustedes deben conocer muy bien, que es la estructura del texto narrativo, como dice allí, el pilar del lenguaje. Este contenido, muchachos, es muy importante que ustedes lo manejen muy bien, porque nuevamente recalco de que existen estos cambios en la PSU, y si bien es algo con mucha incertidumbre en verdad sobre la PSU, es mejor estar preparados y conocer los contenidos importantes para que de esta forma ustedes puedan enfrentarse a lo que sea que les pongan enfrente y rinden una buena prueba. Para comenzar, ustedes ya han avanzado en algo en lo que respecta al texto narrativo. Vieron ya los personajes, vieron los narradores, y ahora nosotros nos vamos a centrar un poco más en la estructura del género. Comenzando entonces, ¿qué es la narrativa? ¿Qué significa narrar? Específicamente recordemos que todo texto narrativo se considera aquel que relata acontecimientos, o sea, que cuenta una historia. Esta historia tiene que tener un tiempo definido, personajes, tiene que tener también espacio, ¿verdad? Recuerden que nosotros también analizamos un poquito sobre qué significaba narrar. Entonces, lo que corresponde a narrativa es todo texto que tiene una narración en un orden cronológico, en donde se presentan personajes, se presentan lugares, se presentan conflictos, se presentan situaciones. Y puede ser, como dice al final, real o imaginario, porque recuerden que existen diversos tipos de texto, incluso acá en la narrativa también podemos analizar, no sé si recuerdan los tipos de mundo: el mundo realista, el fantástico, lo utópico, lo onírico, el de ciencia ficción. Todos esos elementos corresponden a lo que significa la narrativa, pero nosotros esta vez nos vamos a centrar en analizar la narrativa desde una perspectiva de estructura, ¿ya? Continuamos entonces. Aquí vamos a complementar un poco de lo que significa la narrativa. Por ejemplo, aquí dice: el caso es que la narración se ha de componer de hechos en sucesión, como hemos visto. En literatura configura el mundo ficticio, a pesar de que cuanto se narre se basa en hechos reales, ya que el autor incluirá elementos propios y matizaciones surgidas de su imaginación o interpretación. Cuando hablamos de textos narrativos, muchachos, a pesar de que estos sean de fantasía, siempre vamos al principio de que todo texto, a pesar de que sea fantástico, tiene una base real, porque de esta base real se va transformando, se va transgiversando y transformando, por así decirlo, en otra realidad. Es por eso que los textos narrativos, además de ser considerados textos que tienen una secuencia de inicio, desarrollo, final, tienen espacios, tienen personajes, también aplican la fantasía, pero en una base que significa la realidad. O sea, puede que nos cuente la historia sobre unos alienígenas que viven en un planeta que está rodeado de colores, rodeado de, no sé, de árboles que son de dulce, pero está bajo el principio de que esos alienígenas también comen, también duermen, caminan, ¿verdad? A un principio real. A eso se refiere, que la realidad se va transformando según el autor del texto lo vaya interpretando. Por ejemplo, como les mencionaba con anterioridad, la estructura básica del texto narrativo, yo les mencioné esto en clase, pero es para que ustedes no se olviden, principal del texto narrativo es que siempre tiene su introducción, su nudo y desenlace, o introducción también conocida como el inicio, en donde el inicio se presentan los personajes, se presentan los ambientes, en el nudo se empieza a desarrollar el conflicto, ¿verdad? Las situaciones problemáticas se empiezan a presentar, y ya en el desenlace es cuando comienza a resolverse el conflicto del nudo y llegamos al final de nuestra historia. El texto narrativo es uno de los más básicos que ustedes deben manejar, por ende, esta estructura no se les tiene que pasar. Además, ¿qué características podemos encontrar del texto narrativo? Es que, si ustedes recuerdan las clases de teatro del género dramático, hablamos siempre de su estructura interna y externa, pues el texto narrativo también cuenta con este tipo de estructura, tiene tanto su estructura interna como externa. La externa, siendo la que se encarga de la organización de la historia por medio de secuencia, capítulos, actos, etc. O sea, la estructura externa es la división en la cual se encuentra un texto narrativo. ¿Cuántos capítulos tiene? ¿Cuántos actos tiene?
cómo se divide, etcétera, etcétera. Y cuando hablamos de la estructura interna, habla sobre los hechos en concreto que ocurren en la narración. Por ejemplo, habla sobre los personajes, sobre los lugares, sobre el espacio psicológico, físico, sociocultural, ¿verdad? A eso hace esta referencia. Externa es la división del texto y la interna es lo que ocurre dentro de la misma narración. El siguiente punto les plantea lo siguiente. La estructura interna puede ser muy diversa. Encontramos que está el tipo lineal cuando los acontecimientos se suceden de forma cronológica en base a flashbacks, recordando situaciones del pasado. ¿A qué se refiere esto? Un texto narrativo, muchachos, cuando hablamos del tiempo, que es una otra característica muy importante del texto narrativo, hablamos de que debe ser cronológicamente organizado, pero también existen las excepciones cuando hablamos nosotros de las anacronías narrativas. De seguro que usted recuerda lo que es un flashback, lo que es un flash forward, lo que es un raconto, lo que es una premonición. Esos conceptos se conocen como anacronías, que significan los saltos temporales dentro de la narración, que forman parte de las características del texto narrativo. O sea, además de que cuenta con dos estructuras, también cuenta con estos saltos temporales. Por ejemplo, para que no se les olvide, ¿cómo se organiza el texto? ¿Cómo son estas estructuras? En la interna tenemos el planteamiento, en donde están los personajes, donde están los lugares, donde están todas las descripciones. También está en el nudo, que se considera como estructura interna, en donde se encuentra el conflicto narrativo, ¿verdad?, que hay que identificar. Y en el desenlace también, en donde se resuelve toda la situación. Y recuerden que el texto narrativo tiene la particularidad de que generalmente puede dejar una moraleja, muy parecido a la fábula, ¿verdad?, que también es un tipo de texto narrativo. Entonces, cuando yo les diga estructura interna del texto narrativo, inmediatamente usted tiene que visualizar todos estos elementos de la narración, desde el planteamiento, desde el inicio hasta el final. Y cuando yo les hable de una estructura externa, tienen que centrarse más en lo estructural por fuera. ¿A qué me refiero? Como dice allí, a los párrafos, a los capítulos, a los actos, todo esto compete a la estructura externa de un texto, ¿ya? Para que no se les pueda olvidar. Continuamos con las características del texto narrativo. ¿Qué otra característica importante tiene? Para empezar, que ustedes ya manejan, es que los textos narrativos tienen diversos tipos de narradores. Muchos tipos de narradores podemos identificar, pero cada narrador se identifica algo muy importante que ahora ustedes van a conocer, es que se identifican según su función, según su grado de conocimiento o participación en la historia. ¿Se dan cuenta? Que ahora ustedes reconocen los narradores principalmente por la persona gramatical, pero también existen los su clasificación dentro de su grado de participación, dentro de su grado, ¿verdad?, Eh, de conocimiento dentro de una historia. El siguiente punto allí plantea, los textos narrativos, o en estos textos encontramos personajes principales y secundarios. Recuerden que también nosotros estudiamos esto. Vimos los personajes terciarios, secundarios, lo incidental, los colectivos, y todos esos elementos forman parte importante del texto narrativo, porque de cierta forma arman la estructura de un texto narrativo. Así que de igual forma, ustedes no deben olvidar que un texto narrativo tiene sus personajes, tiene sus narradores. Eso es algo que deben recordar muy bien, y que lo vamos a repasar en la sesión de Zoom. Pero existen también, como en la poesía, existen tipos de textos poéticos o tipos de texto dramático, ¿verdad? En la narrativa también existe su clasificación de textos narrativos. Por ejemplo, existe el cuento, que es el más común de los textos narrativos, que seguro usted recuerda porque uno desde la básica comienza aprendiendo eso a través de cuentos. La fábula, que es aquel texto que deja una enseñanza con seres que tienen características humanas, que generalmente, como dice aquí, está destinado al público infantil, pero recuerden que la fábula también es un texto que tuvo mucha importancia dentro de lo que fue la Edad Media, para poder entregar enseñanzas a las personas, poder entregar mensajes a las masas, y la mejor forma de hacerlo a través de una fábula, porque las fábulas son un poco más cortas que un cuento y son más concretas en relación al mensaje que entregan.
Está la novela, que es el texto más extenso, en donde se divide por capítulos, ¿verdad? Y en donde se desarrolla una trama mucho más profunda que un cuento. Un cuento se podría decir que es más superficial, y una novela describe un hecho mucho más a fondo a través de la aplicación mucho más extensa de la estructura del inicio, desarrollo final. El cuento también aplica inicio, desarrollo final, pero la novela los desarrolla mucho, mucho, pero mucho más, ¿ya? También tenemos una biografía, que es un texto narrativo, el cual nos cuenta el relato de la vida de una persona, de todo lo que hizo en el mundo, su contribución, como dice allí. Está la crónica, que es algo complejo de entender, pero lo vamos a leer para que podamos desentrañar realmente el significado. Crónica. Se trata de un texto de carácter más periodístico y que nos cuenta de forma subjetiva la experiencia que el escritor o periodista ha vivido en un evento, acontecimiento, etc. Una crónica, muchachos, es parecido a un reportaje, pero en donde se desarrolla un tema de una manera mucho más personal y mucho más subjetiva. Por ejemplo, una crónica puede ser de un reportero que está narrando sobre una población que tiene problemas con la drogadicción, y el reportero va a contar de una manera subjetiva lo que él está viviendo y por qué él debería ir allá, hacer su reportaje, entrevistar a los vecinos, y de cierta forma él va interpretando. Por eso dice que es de manera subjetiva. Él puede decir la crónica, em, yo creo que la gente aquí se encuentra sufriendo porque el gobierno no hace nada, y la gente tampoco ya se encuentra acostumbrada a estas personas, a este ambiente, por eso también es común para ellos, y yo creo que allí cuando va contando su perspectiva de forma subjetiva, allí es cuando estamos hablando de una crónica, porque el reportaje, que se parece mucho, se tiende a confundir, el reportaje es más objetivo, porque está basado en hechos más concretos. La crónica, a diferencia, cuenta un hecho, igual periodístico, pero más enfocado en una interpretación del reportero, ¿ya? Luego tenemos el diario, que es un texto igual narrativo, en el cual de seguro muchos de ustedes cuando eran pequeños intentaron tener uno, o al menos escribían su experiencia en algún lado, igual que lo vemos mucho en las series, el diario de vida, que es muy personal. También es un texto narrativo, escrito en primera persona, en el cual se van narrando historias. De hecho, muchos cuentos, muchas novelas están basadas en diarios, como la famosa novela El diario de Ana Frank, en donde se cuenta toda la vida de esta niña bajo esta opresión de los nazis, ¿verdad? A eso igual hace referencia como un texto narrativo. Y por último están los mitos, también las leyendas, que forman parte de lo que significan los textos narrativos, en el sentido de que recuerden la diferencia más simple entre mito y leyenda. Un mito cuenta un hecho ficticio, ¿verdad? Retiren la palabra ficticio. Más que nada, un mito cuenta el origen de la vida, el origen del universo, a través de folclores de diversas culturas. Y las leyendas cuentan historias particulares de los pueblos, no precisamente hablando sobre el origen. Por ejemplo, el mito nos va a explicar desde el inicio hasta el final de la creación, y la leyenda nos va a comentar sobre hechos puntuales de los distintos folclores. Por ejemplo, está el trauco, el caleuche, el tuetué, ¿verdad? Que son partes como no hablan sobre el origen de la vida, sino hablan de elementos muy particulares en donde se desarrollan estos hechos del folclore. Continuando entonces, nosotros en la narración tenemos el muy conocido espacio. Espacio, el cual se divide en tres aspectos fundamentales. El espacio físico, que es el espacio en donde se desarrollan las acciones. El espacio psicológico, que como él plantea, la atmósfera espiritual, que es cómo se sienten los personajes. Recuerden de que el ambiente transmite mucho. Por ejemplo, si hacemos el ejercicio con la imagen de fondo, vemos aquí unos árboles, un prado, un atardecer, un sol tibio que calienta el pasto, transmite paz. Y podríamos nosotros fundamentar de que el ambiente psicológico de la imagen es paz, por el hecho de cómo nos plantea todo lo que son los elementos visuales. Pero ojo, muchas veces un cuento puede que no nos brinde una imagen concreta para poder interpretar. En ese caso, ustedes tienen que ir a la descripción narrativa. Por ejemplo, puede ser la misma imagen, pero la narrativa sería:
se encontraba el personaje de pie mirando el verde pasto, calentado por un sol tibio de verano, mientras a su alrededor los grandes y frondosos árboles le daban una cálida y fresca sombra. ¿Se dan cuenta que allí como que igual está transmitiendo paz? Así identifican ustedes los ambientes, o mejor dicho, el espacio psicológico de la obra. El espacio psicológico puede ser identificado en fragmentos de un texto como en la totalidad. Así que es importante también que puedan reconocer el espacio psicológico global de un texto, como también se diferencian diversas partes, porque puede que un texto tenga un espacio psicológico de pesimismo, pero existan pequeños fragmentos en donde se presente todo lo contrario. Así que tienen que estar muy atentos cuando lean. Y por último, tenemos el espacio social, que es aquel espacio que habla sobre los aspectos cultural, histórico y religioso, y aquí pues, podemos encontrar todo lo que significa las clases sociales de los personajes, cómo está dividida la sociedad, si es que hay opresión, si es que hay división, y todo eso forma parte del ámbito del espacio social dentro de una obra. ¿Ya? Continuando entonces, vamos a lo que son las anacronías narrativas. Tal como dije al principio, las anacronías son conocidas como estos saltos al pasado y al futuro, en donde el autor, ¿verdad?, hace quiebres dentro de la temporalidad de la historia para entregar cierto dinamismo a la narración. Y si nosotros le resumimos de una manera sencilla, las anacronías, como les mencioné, se les conoce como alteraciones temporales. Anacronías, alteraciones temporales, las cuales se dividen en dos importantes puntos. Tenemos a la analepsis y la prolepsis. La analepsis involucra todos los saltos al pasado. Está el flashback, recuerden que era el salto breve, y el raconto, que era el salto al pasado extenso. Y en la prolepsis se encuentran los saltos al futuro, flash forward y premonición. Por eso es importante que deben recordar lo siguiente. Anacronías, salto temporal, se divide en analepsis y prolepsis, analepsis, saltos al pasado, y prolepsis, saltos al futuro. Y de esa forma ustedes pueden recordar todo este esquema para que se les sea más sencillo de poder identificarlo. Junto con esto también están las disposiciones del relato, que es algo que también ustedes manejan, pero vamos a recordar a continuación. Existen tres disposiciones del relato. Con hablar de disposición, nosotros hablamos sobre cómo el relato se encuentra ordenado. Recuerden que está el ab ovo, desde el huevo, que se refiere a todo texto que está narrado con un orden cronológico normal, entre comillas, de inicio, desarrollo y final. Luego tenemos in media res, que los textos se encuentran narrados desde la mitad y pueden ir hacia atrás o pueden ir adelante, pero siempre empezando desde la mitad. Y luego está in extrema res, que es todo texto que comienza desde el final hasta el inicio. Es como que empieza a retroceder todos los acontecimientos para poder desentrañar lo que en verdad está ocurriendo al final, porque muchas veces empieza al final en donde ya se resolvió el conflicto. Y a través de la narración nos va contando cómo se resolvió dicho conflicto. Entonces, muchachos, como pueden ver, la narrativa es algo realmente extenso, pero que ustedes conocen, solo que muchas veces obviamos ciertas cosas y se nos olvida. Pero para esta nueva PSU es importante que ustedes recuerden estos conceptos. Es por esto que la actividad que ustedes van a realizar, de cierta forma, se enfoca en que ustedes puedan aplicar todos los conceptos sobre la narrativa a un texto que usted maneje. Es por eso que la actividad plantea: seleccione un texto de su gusto e identifique toda su estructura narrativa a través del siguiente cuadro. Este pequeño cuadro, sí, pequeño, usted lo va a completar con un texto de su gusto, ya sea un libro que usted haya leído, un cuento de niños, etcétera, etcétera, pero tiene que ser un texto narrativo, no puede ser otra cosa, ¿ya? Por ejemplo, nombre del texto, me lo pone en el recuadro de aquí, luego el narrador del texto, por ejemplo, si usted me pone que es un narrador protagonista, es un narrador testigo, es un narrador omnisciente, me identifica el tipo de narrador. Luego me identifica a los personajes principales, los secundarios, el antagonista. Recuerden que el antagonista es el que se opone al personaje principal
Puede ser un sentimiento, puede ser un personaje concreto, ustedes deben verlo bien. La disposición del relato, o sea, si está escrito en ab ovo, en in media res o in extrema res. Tipo de texto narrativo, si es un cuento, si es una novela, si es una crónica, ¿verdad? Usted, un mito, una leyenda, me lo indica aquí. Me habla sobre su introducción, sobre su nudo y sobre su desenlace. Este es el recuadro que tiene más extensión, porque me debe contar lo que pasa en cada momento narrativo. La idea no es que me resuma todo el texto, pero sí que me cuente lo fundamental en cada una de esas partes. Me identifica el espacio físico, el espacio social y el espacio psicológico. Este recuadro lo deben hacer en su cuaderno y de igual forma como la actividad anterior, me la deben enviar al correo. Y además de recordarles de que estos contenidos que estamos repasando nosotros son importantes, muchachos, para esta prueba. Lo recalco una y otra vez porque yo sé que les van a servir en algún momento. Bueno, y sin nada más que agregar, solamente despedirme, esperando que se encuentren muy bien y que se puedan cuidar mucho, recordando de que justo hace unos instantes aquí en las noticias se decretó cuarentena total desde el día martes, ¿verdad? Para nuestra región, así que los invito a cuidarse, muchachos, que estén muy bien y que pronto podamos vernos y obviamente dejar siempre abierto el canal del correo electrónico para que puedan consultarme sus dudas y no olviden mandar su tarea, que es este viernes. Ya ustedes reciben hoy, esta tarea el lunes y ustedes el viernes deben enviármela hasta las 12. Si pasa ese tiempo, muchachos, la tarea ya cuenta como tarde y ya después cuando yo realice el recuento, no podrá ser evaluada de la misma forma con el compañero que cumple en el tiempo. Bueno, así que eso, muchachos, cuídense mucho. Nos estamos viendo y adiós.